Buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que va a ser importante para poder nosotros avanzar las prácticas siguientes concernientes a los puntos quirúrgicos. Dentro de este tema que titula Suturas quirúrgicas, vamos a empezar conociendo algunos materiales indispensables para la realización de puntos quirúrgicos. Vamos a empezar hablando de la aguja. La aguja fundamentalmente consta de las siguientes partes: una punta, un cuerpo y un extremo que va a servir para el ensamblado con el hilo. Aquí podemos apreciar otro ejemplo de aguja con las mismas partes: la punta, el cuerpo y esta otra zona que se llama ojo o mandrín en aquellas agujas que no vienen incorporadas al hilo. Este es otro ejemplo de aguja con las mismas partes: punta, cuerpo y el extremo que en el anterior ejemplo tenía un ojo mandrín. En este caso, este extremo está directamente ensamblado a la sutura, es decir, al hilo. Nuevamente otro ejemplo de aguja en el cual también vamos a poder distinguir la longitud de la curva de la aguja, así como también la longitud cuando ésta se vaya a enderezar. Un ejemplo final de una aguja, considerando sus partes: punta, cuerpo y el extremo de ensamblado a la sutura o sutura. Bien, según el ojo o mandrín, las agujas se van a clasificar de la siguiente forma: agujas con ojo abierto, agujas con ojo tipo francés y agujas ensambladas directamente al hilo, o conocidas también como agujas atraumáticas. Es así que vamos a clasificar estas agujas según su unión o no con el hilo. Y tenemos las agujas traumáticas cuando éstas no están unidas al hilo y por lo tanto debemos incorporarlo. Estas agujas se caracterizan por presentar un ojo o mandrín. Y también tenemos las agujas atraumáticas, las cuales ya vienen con el hilo incorporado en el extremo de la aguja. Tenemos una imagen para ver las agujas que tienen ojo y por lo tanto se incorpora el hilo en ellas y les da una característica traumática. Por eso estas agujas se denominan agujas traumáticas. Y las agujas atraumáticas van a ser aquellas que ya vienen con el hilo incorporado, es decir, no se necesita introducir un hilo en la aguja y por lo tanto carecen de ojo o mandrín. Ahora vamos a clasificar las agujas según su forma. Estas pueden ser de 1/2 de círculo, 3/8 de círculo, 1/4 de círculo, 5/8 de círculo. Estas agujas son agujas semicirculares. También tenemos otra variedad de agujas, como ser la aguja en forma de esquí, la aguja recta, la aguja en forma de anzuelo, entre otras. Las de uso más frecuente son las agujas semicirculares, y es que en ellas vamos a estudiar la aguja de 1/4 de círculo, la aguja de 3/8 de círculo, 1/2 de círculo y la de 5/8 de círculo. Esta circunferencia de las agujas se debe a la siguiente explicación.
Por ejemplo, una aguja de 1/4 de círculo. Vamos a tomar el numerador, el 1, como el número de porciones que debemos tomar en la aguja. Y el denominador, es decir, el 4, vamos a tomar como el número de partes iguales en las que debe dividirse un círculo. Es así de que 1/4 nos indica de que este círculo debemos dividirlo en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Y el 1 nos indica qué parte de esta circunferencia debemos tomar, es decir, 1, es decir, toda esta parte. Así es como se forma una aguja de 1/4 de círculo. La aguja de 1/2 de círculo. El denominador nos indica de que este círculo debemos dividirlo en 2 partes iguales. Y tenemos 2 partes. Y el numerador nos indica cuántas partes tenemos que tomar para configurar la circunferencia de nuestra aguja. Y esta nos indica que debemos tomar una parte. Entonces nuestra aguja será de esta forma. La aguja de 3/8 de círculo. El denominador nos indica que debemos dividir en 8 partes iguales esta circunferencia. Una vez dividida en 8 partes, el numerador nos va a indicar cuántas partes debemos tomar para configurar nuestra aguja. Y nos indica que son 3. Entonces, tomaremos desde aquí hasta aquí. Y va a configurarse nuestra aguja de 3/8 de círculo, que es la misma que en nuestra imagen. Finalmente, la aguja de 5/8 de círculo. Ya habíamos indicado, el denominador nos indica en cuántas partes iguales debemos dividir la circunferencia y el numerador cuántas partes debemos tomar. En este caso son 5 partes que debemos tomar, por lo tanto nuestra aguja comprenderá hasta ahí. Y nuevamente vemos de que esta circunferencia se asemeja a la de nuestro ejemplo. Indicar también de que esa circunferencia, 1/2 de circunferencia, 3/8 de circunferencia, etcétera, no va a variar. Lo que va a variar en las agujas es generalmente el tamaño. Es así de que tenemos agujas desde las más pequeñitas hasta las agujas mayores, pero todas estas con una característica en común, que todas ellas mantienen la misma circunferencia. En lo que varía simplemente es en el tamaño. Lo mismo en este ejemplo de aguja de 3/8 de círculo. Según la forma de la aguja, esta también va a tener diversos usos. Por ejemplo, la aguja recta nos va a servir para el cierre de la piel. La aguja de 1/4 de círculo nos sirve para suturas de tejido superficial, como por ejemplo la esclerótica en oftalmología. La aguja de 1/2 de círculo para tejidos profundos, la de 3/8 para tejidos relativamente superficiales y la de 5/8 para tejidos como por ejemplo tejidos del tracto urogenital, sistema cardiovascular, cavidad nasal, oral, pelvis, ano, etc. Seguimos con las clasificaciones de las agujas y según la sección de la aguja, estas pueden ser agujas circulares y agujas afiladas. Las agujas circulares a su vez se dividen en agujas de punta cónica, de corte cónica y cónica roma. Las agujas afiladas se van a dividir en agujas convencionales, reversas y espatuladas. Según la punta y el cuerpo de la aguja, estas van a también tener diferentes clasificaciones. Por ejemplo, la aguja
taper point, que es una aguja de punta redonda cónica. La aguja blunt taper point, esta aguja es de punta roma y cónica. Y así vamos viendo los distintos tipos de agujas en relación a la punta y a la sección que realizan con el cuerpo. Tenemos la aguja de punta triangular de borde cortante, la aguja de punta triangular de corte inverso, la aguja taper cut, cortante cónica, y la aguja espatulada. Tenemos otro gráfico que nos muestra otra imagen, los diferentes tipos de punta de aguja. Aguja de punta redonda, por ejemplo, aguja de punta roma, aguja de punta cortante convencional, la aguja de punta cortante invertida, la taper cut y la aguja espatulada. Entre las aplicaciones más comunes, la aguja ahusada o redonda, de punta redonda, se va a utilizar generalmente para sutura de aponeurosis, tracto biliar, dura madre, etc. La de punta roma ya nos va a servir para órganos más nobles, como ser para hígado, vaso, riñón, para realizar disección roma. Las agujas con punta de corte convencional nos van a servir para sutura de ligamentos, cavidad nasal, oral, la reverso cortante, para fascia, ligamentos, faringe, piel, la taper cut para bronquios, fascias, ligamentos, cavidad nasal, ovarios, y la aguja espatulada, que generalmente son agujas bien finitas, bien pequeñitas, son las que generalmente nos van a servir para procedimientos oftálmicos, por ejemplo, para sutura en caso de cataratas. Debemos tomar en cuenta de que en la presentación de las agujas, estas generalmente vienen con una simbología. Es así que las agujas de punta redonda se simbolizan de esta manera. Las de punta roma, las agujas cortantes convencionales, cortantes reversas, las de taper cut y las agujas espatuladas. Esos son los símbolos que se utilizan en las presentaciones para diferenciar este tipo de agujas. Ya hablamos de las agujas, ahora vamos a hablar de los hilos de sutura. Los hilos de sutura se pueden clasificar de diferentes formas. Nosotros vamos a hablar de 3 tipos de clasificación que son las de uso más frecuente, como por ejemplo, según el origen, vamos a clasificar los hilos de sutura en hilos naturales e hilos sintéticos. Entre los naturales tenemos las de origen animal, vegetal y mineral. Entre ellas, las de origen animal tenemos el catgut, seda; de origen vegetal, el lino, el algodón; de origen mineral, el acero, plata; y agujas de origen sintético, como ser las poliamidas, poliésteres, polidioxanona, ácido poliglicólico, etc. Otra clasificación viene a ser según el tiempo de permanencia en el tejido. Es así que pueden ser agujas, o diré hilos, absorbibles o reabsorbibles, y también hilos no absorbibles o no reabsorbibles. Entre los absorbibles tenemos al catgut, al ácido poliglicólico, a la polidioxanona, como por ejemplo. Y en las no absorbibles tenemos a las poliamidas, poliésteres, el algodón, lino, seda, el nylon. Son hilos absorbibles o reabsorbibles aquellos que desaparecen gradualmente en el organismo por absorción biológica,
o por hidrólisis. Por lo tanto, no se retiran estos puntos. No es necesario quitarlos. En cambio, los hilos no absorbibles son aquellos hilos que el organismo no hace desaparecer debido a la estructura química de estos hilos, quedando la sutura en el tejido permanentemente. En este caso, se deben retirar estos hilos, se deben quitar los puntos. Según el acabado industrial, los hilos pueden ser monofilamentos o monofilares y multifilamentos o multifilares. Entre los monofilamentos tenemos el polipropileno, las poliamidas, la polidioxanona, por ejemplo, las metálicas. Y entre los multifilamentos o multifilares tenemos el catgut, lino, el acero, la seda, poliglactín 910, el ácido poliglicólico. Son monofilamentos porque poseen estructura física unitaria, una única estructura física. Se trata de hilos muy finos, uniformes y homogéneos en su aspecto externo y sección. Debido a la simplicidad de su estructura, posee una serie de características merced a las cuales existen ventajas e inconvenientes. Los multifilamentos son hilos que están formados por varios hilos monofilamentos torsionados o trenzados entre sí. Pueden llevar un tratamiento superficial anticapilar de sustancias hidrófobas o son embutidos en una vaina del mismo polímero dándole apariencia de monofilamento, es decir, se pone sobre estos hilos multifilamentos una especie de capa para que dé la apariencia de monofilamento. Aquí tenemos un ejemplo de monofilamentos y multifilamentos. A su vez, los multifilamentos pueden ser trenzados, pueden ser torcidos o pueden ser, en este caso, recubiertos. En relación al tipo de sutura vamos a tener ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, los hilos monofilamentos son menos traumáticos y presentan menor capilaridad. En cuanto a sus desventajas, el hilo monofilamento es de difícil manejo. A diferencia del multifilamento, el multifilamento es de un manejo más fácil, pero tiene la desventaja de ser más traumático y poseer mayor capilaridad. Y así tenemos las ventajas y desventajas de los hilos absorbibles, no absorbibles, hilos orgánicos o naturales y los sintéticos. En cuanto a la sutura ideal, vamos a mencionar que esta debe ser monofilamento, aplicable en cualquier tejido, de fácil manejo, de mínima reacción tisular, de alta resistencia tensil, de un anudado seguro. No debe ser cancerogénica, no electrolítica, no capilar, no alergénica. No debe favorecer el crecimiento bacteriano. Debe tener una absorción predecible y debe ser estéril. Ya para terminar, vamos a hablar acerca de los hilos en cuanto a sus calibres y presentaciones. El calibre del hilo viene explicado en diferentes nomenclaturas. Tenemos el calibre o nomenclatura métrica y el calibre o nomenclatura convencional. El calibre métrico utiliza la farmacopea europea y el calibre convencional utiliza lo que es la farmacopea americana. En la farmacopea europea, la unidad que se utiliza es el metric o métrico. En cambio, en el calibre convencional o farmacopea americana, lo que se utiliza es la simbología de ceros, 11 ceros, 10 ceros, 7 ceros, etc.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de 6 ceros, 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 0. Esta es farmacopea americana porque utiliza en su nomenclatura los ceros. Vamos a entender de que a mayor número de ceros el hilo va a ser de menor diámetro. Menor cantidad de ceros va a ser el hilo de mayor diámetro. Es así que tenemos aquí un ejemplo. Vamos a empezar de lo más delgado a lo más grueso, o del menor diámetro al mayor diámetro. Para suturas oftalmológicas se utiliza hilos generalmente muy delgados. Ellos van a comprender 11,0, 10,0, 9,0, consistiendo el 11,0 como el hilo más delgado. Para síntesis de paredes de tejidos, como ser piel, por ejemplo, se van a usar hilos, por decir, 3 ceros, 2 ceros, 1 cero. Estos hilos ya son de diámetro mayor en relación al 11,0. Y así, mientras más ceros tenga, es más delgado el hilo. Menos ceros tiene, es menos delgado el hilo. Una vez que llegamos a este límite, ya no podemos anotar ceros en este sentido. Por lo que, en lugar de anotar ceros, lo que se hace es anotar con números enteros, sin ceros. Y esto viene de la siguiente forma. El hilo va aumentando de diámetro a medida va aumentando el número. 1 es de un diámetro, 2 ya es mayor, 3 mayor, 4 mayor, así hasta el número 7. El número 7 ya es un diámetro de hilo bastante considerable, bastante grande, y generalmente se va a utilizar para procedimientos de ortopedia y traumatología. Esta tabla nos muestra la equivalencia tanto entre la nomenclatura americana y la europea. Dijimos que la americana va a utilizar ceros y la europea va a utilizar el sistema metric, es decir, la unidad métrica o métrico. Como por ejemplo, un hilo de 3 ceros en farmacología americana va a ser equivalente a un hilo 2 métric en nomenclatura europea. Y este hilo va a tener un diámetro aproximado de 0,20 a 0,24 milímetros. Otro ejemplo. Este hilo de aquí. En farmacopea americana está con un calibre de 2 y en farmacopea europea está con un calibre de 5 métric. ¿A cuánto equivale aquello en milímetros? Calibre de 2 en farmacopea americana, 5 métric en nomenclatura europea. El hilo mide aproximadamente de 0,5 o 0,50 a 0,59 milímetros de diámetro. Y así podemos ver las equivalencias en cuanto al diámetro de los diferentes tipos de hilo. Entonces, si hemos entendido toda esta exposición, vamos a ser capaces de interpretar esta presentación de los hilos y tener una idea de los hilos y las agujas y tener una idea de la forma, del material, del tamaño, etcétera, de nuestro hilo y nuestra aguja.
En la presentación se van a registrar todos esos datos que van a consistir en lo siguiente. El calibre del hilo generalmente viene representado por el número más grande, en este caso 3 ceros. Como tiene ceros, esta nomenclatura es nomenclatura americana. USP, farmacopea de los Estados Unidos. Farmacopea United States. Eso es lo que significa. También esta presentación nos viene con el calibre métrico, es decir, la farmacopea europea. Por lo tanto, este hilo en farmacopea europea es de 2 métric, tiene ese diámetro. Entonces, el calibre del hilo puede venirles en farmacopea americana, representado por los ceros, o en farmacopea europea, representado por métric. Otro dato importante dentro de la presentación está las características de la aguja y el hilo. En relación a las características de la aguja, vamos a tener, por ejemplo, la forma de la aguja. Esta es una aguja curva. ¿Qué circunferencia tiene? 3/8. ¿Qué punta tiene? Tiene una punta cortante. Ahí está el símbolo de una punta cortante convencional. ¿Qué longitud tiene esta aguja? Aquí también nos está indicando 25 milímetros. Para conocer el largo del hilo, aquí tenemos la longitud de la hebra, es decir, 75 centímetros. Para conocer más las características del hilo, nos vamos a este otro apartado. Este hilo es un hilo nylon azul. Ese es el material, es un hilo sintético, nylon azul. Es un hilo monofilamento y es un hilo no absorbible. A veces viene también la descripción del uso más frecuente, que sería para una cirugía general. Finalmente, en este otro apartado vienen los datos relacionados al registro sanitario, la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento, el lote, el tipo de esterilización de este hilo, etc. Aquí tenemos otro tipo de presentación del hilo, donde dijimos el número mayor, el número más grande generalmente es el calibre o diámetro del hilo, que en este caso es 5,0 y 5,0 es calibre de farmacopea americana, y al lado viene su equivalente 1 metric, que esta nomenclatura ya es europea. El hilo tiene una longitud de 45 centímetros. Las características de la aguja es una aguja por la figura, una aguja curva de 3/8 de círculo. Punta es la punta cortante convencional. La longitud de la aguja es de 19 centímetros. El hilo esta vez es nylon negro. Es un monofilamento no absorbible. Y aquí tenemos también el tipo y descripción del material del hilo. Entonces tenemos en ambos lados en esta presentación. Aquí tenemos otra presentación de igual forma. Tenemos el calibre USP o farmacopea americana con su equivalente aquí abajo, el 4 metric en su calibre o farmacopea europea. La forma de la aguja, la circunferencia de la aguja, que en este caso es 1/2, el diámetro de la aguja, la longitud del hilo de la hebra,
la punta de la aguja, que en este caso es una punta redonda, y las características del hilo. Entonces, si hemos comprendido todo aquello, aquí vamos a describir una aguja que tiene un diámetro o un calibre de 2 en farmacopea americana y un calibre de 5 metric en farmacopea europea. Es una aguja circular con un medio de círculo. La punta es una punta redonda y la aguja tiene un diámetro o una longitud de 45 milímetros. La longitud de la hebra o del hilo va a ser 75 centímetros. Es una aguja o es un hilo de ácido poliglicólico, que es una sutura absorbible. Y las especificaciones en cuanto a la fabricación, vencimiento, esterilización, etc. Aquí tenemos otro ejemplo. Por el símbolo es una aguja de punta redonda. Puede variar un poco. A veces esta punta este redondito es completamente pintado. En otros casos ese redondito, que significa aguja de punta redonda, viene con un circulito interno. Cuando vemos esta característica, de punto relleno, punto pintado completamente, es una aguja de punta redonda. Cuando vemos ese punto que no está pintado por completo, es una aguja de punta cónica. Aquí tenemos otro ejemplo de aguja de punta cónica y las mismas especificaciones en relación al calibre, en relación a la forma de la aguja, un medio de círculo, por ejemplo, son las mismas que en las anteriores presentaciones. Tenemos otra simbología de punta. Esta es una punta cortante convencional, que nos parece que la simbología nos da una idea de una pirámide con vértice superior y base inferior. Aquí tenemos otra variedad de esta simbología de aguja de corte convencional, cortante convencional. Como dijimos, parece una pirámide. Tenemos también agujas de punta cortante reversa. En este caso, la pirámide es invertida. La base es superior y el vértice inferior. Otro ejemplo de punta cortante reversa. Tenemos también, no olvidarnos de que tenemos también agujas rectas. En este caso tenemos una aguja recta con un hilo de 4 ceros de diámetro en nomenclatura americana, y en farmacopea europea tiene 1.5 metric. La aguja tiene, como ya dijimos, es una aguja redonda, o diré una aguja recta, y la punta es cortante reversa. El largo del hilo de la hebra viene a ser 75 centímetros. El material es una aguja es un hilo nylon. En este caso es un monofilamento de color negro. Cuando ese triángulo o pirámide, en este caso invertida, tiene una circunferencia que la rodea, es la simbología de agujas taper cut. Estas agujas son una combinación de las agujas cortantes y redondas. Aquí tenemos otro ejemplo de aguja taper cut. Y finalmente las agujas espatuladas. Como pueden ver, el símbolo varía.
Dijimos que estas agujas espatuladas generalmente son agujas que se van a utilizar en cirugías oftalmológicas, es decir, finas, donde la aguja debe ser bastante pequeñita y el hilo por lo tanto debe ser también un hilo de calibre muy delgado, como por ejemplo aquí el hilo o el calibre del hilo es 9 ceros, por lo tanto es muy delgado y ello hace de que el tamaño o la longitud de la aguja también sea reducido. Esta aguja tiene por ejemplo 6.5 milímetros. Otro ejemplo de una aguja con punta espatulada, esta vez es 10 ceros, es todavía más delgado el calibre de este hilo y el diámetro de la aguja, o diré la longitud de la aguja, es 5.3 milímetros. Vamos a diferenciar, por ejemplo, de esta otra. Esta es una aguja, o diré es un hilo grueso porque es un hilo número 5. Su diámetro es grande, es mayor. Por lo tanto, la aguja tiene que corresponder también al diámetro del hilo. En este caso vamos a esperar una aguja que sea una aguja de una longitud mayor. Esta aguja, por ejemplo, tiene una longitud de 48 milímetros y un hilo de 5 ceros, un calibre de 5 ceros en relación al hilo. 48 milímetros no se compara a los 5.3 milímetros que tiene esta otra aguja espatulada. Espero se haya comprendido la explicación de este tema de agujas y suturas o hilos y nos vemos la próxima. Gracias.